¿Cómo están? Vamos a estar viendo en esta clase el análisis de bienestar en mercados de competencia perfecta. Es utilizar lo que hemos visto del funcionamiento de los mercados bajo el supuesto de competencia perfecta para analizar el impacto que puedan tener medidas que tome el gobierno. Por ejemplo, la introducción de una cuota, es una cantidad máxima que va a estar permitida que se produzca en ese mercado, el efecto de la apertura de la economía al comercio exterior, a las importaciones, la introducción de arancel y la introducción de impuestos sobre ese mercado. Vamos a ver términos de eficiencia, los recursos son escasos y si un mercado estaba en competencia perfecta, hay medidas que pueda tomar el gobierno que bajo ciertas condiciones hacen que la asignación de recursos no sea eficiente y hay una pérdida irrecuperable de bienestar. Vamos a definir ese bienestar, vamos a ver los conceptos de excedente consumidor y excedente de la firma o del productor, vamos a distinguir los temas de distribución, qué pasa con el excedente del consumidor, si aumenta o disminuye y eso es a costa del, por ejemplo, del excedente del productor, serán temas de distribución. Los temas de eficiencia del mercado son a nivel agregado, cuando la asignación de los recursos es o no eficiente en el sentido que está maximizando los excedentes de consumidor y productor simultáneamente, la suma. No nos interesa en esta visión de este equivalente al capítulo 11 de la edición 9 del Nicholson, no nos va a estar interesando o no va a ser objeto de estudio cómo se distribuye o pronunciarnos sobre cómo se distribuye entre productor y entre las firmas, sino la maximización de la suma de ambos. Dicho esto, vamos a empezar entonces con los conceptos principales de el análisis aplicado de la competencia perfecta, en el equilibrio parcial. Recordemos que estamos hablando de equilibrio parcial, que es el equilibrio en un mercado mirado en su conjunto, a la vez ese mercado, prescindiendo de lo que pueda estar pasando en otros mercados, de las repercusiones que el equilibrio en este mercado pueda tener en otros, y viceversa, variables que tomamos como un dato que dependen de lo que esté pasando en otro mercado que no es objeto del análisis. Equilibrio parcial por contraposición a equilibrio general. Entonces, la eficiencia económica y el bienestar. De la asignación de los recursos, que son escasos, la clave de la economía, que es tomar decisiones de consumir, de producir, de asignar recursos, que los recursos son escasos. Si no fueran escasos, no tendríamos problemas económicos, en definitiva. Lo que vamos a es postular que el equilibrio a largo plazo en competencia perfecta asigna los recursos con eficiencia, es eficiente, se maximiza el excedente total. La medida de bienestar entonces, de ese uso eficiente de los recursos escasos, es cuando el excedente del consumidor y el productor sumados alcanzan su máximo. El excedente de un agente, consumidor o firma, es el valor adicional que recibe por las transacciones que realiza en ese mercado. Es lo que obtiene por encima de lo que estaba dispuesto a obtener. El excedente total, medida de bienestar o eficiencia, como decíamos, es el área, si lo miramos gráficamente, entre la curva de oferta y la curva de demanda. Lo vamos a ver ahora en minutos más detalladamente. ¿Cómo se reparte el excedente total entre consumidores y productores? Es un tema, como decíamos, de distribución y no de eficiencia de los mercados. Podemos estar analizando el impacto de una medida económica y vemos que impacta fuertemente sobre consumidores, pero no entre las firmas. Eso es un tema de distribución, no necesariamente es un tema de eficiencia en el funcionamiento del mercado. La definición entonces, en una gráfica típica de oferta y demanda, un equilibrio en un mercado que se produce Q asterisco con ofertas y demandas, si el mercado está en competencia perfecta, este Q asterisco es la cantidad que maximiza el bienestar social, es la asignación más eficiente de los recursos. El bienestar social está medido por la suma de estos dos triángulos. La parte por arriba de P asterisco es el excedente del consumidor, la parte por debajo es el excedente del productor. Fijémonos que para cualquier cantidad a la izquierda, o sea, cantidades menores que el Q asterisco, que el Q de equilibrio, el consumidor valora más el producto que el costo, está por encima del costo. ¿Cuál es el costo? Lo vemos sobre la curva de oferta. El área por debajo de la curva de oferta, ¿sí? O la distancia entre la curva de oferta y el eje de las X, de las cantidades, es el costo marginal, en definitiva, ¿verdad? Es el costo, cuando vemos la altura, es el costo de producir esa unidad,
y esa unidad, para cantidades a la izquierda de Q asterisco, están valoradas más que el costo. Es la altura por encima que obtenemos de ver para esa cantidad, cualquier cantidad a la izquierda de Q asterisco, hacia la curva de demanda. La disponibilidad a pagar, lo que los consumidores valoran esas unidades producidas, es más del costo que tiene la firma para producirlas. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos utilizado recursos escasos, los hemos asignado en este mercado, transformado esos insumos, esos factores, transformados y agotados en el periodo productivo, transformados en producto de ese bien o de ese servicio. El mercado valora más esos insumos transformados en el producto final que los insumos en su uso alternativo. ¿Correcto? Entonces, el consumidor a la izquierda de Q asterisco valora el producto más que su costo, y a la derecha, por el contrario, el consumidor valora menos el producto que su costo. Fíjense que acá el costo de producir cierta unidad es superior a lo que los consumidores lo valoran, ¿sí? Por lo tanto, socialmente sería un desperdicio utilizar hora de trabajo, tiempos de capital, recursos que se van a agotar en la producción de un bien cuyos consumidores valoran menos, porque están dispuestos a pagar por esas unidades, menos de lo que sale producirlos. ¿Qué sería lo eficiente? Que esas unidades no se produjeran. Por lo tanto, mientras estemos a la izquierda de Q asterisco, las unidades por producirse hasta llegar a Q asterisco maximizan el bienestar, porque todos aportan bienestar positivo. El máximo del bienestar social es en Q asterisco. A la derecha todavía tenemos una suma positiva, pero en el margen empiezan a restar. Por lo tanto, el máximo es en Q asterisco. Y ahí es la asignación eficiente de los recursos. Ni más ni menos que Q asterisco. Exactamente Q asterisco. El excedente consumidor, entonces, totalmente, en completo, va a ser el área, ¿verdad? Vamos a ver la superficie, para las cantidades en que el consumidor está dispuesto a pagar más que el precio de mercado. ¿Cuál es el excedente del consumidor? Lo que estamos marcando con el cursor. Es este triángulo. Para que está cumplido este triángulo, son al precio P, es lo que paga el consumidor, y el consumidor estaba dispuesto a pagar un precio más alto que P asterisco. Todo esto es el excedente del consumidor. Similarmente, el excedente del productor va a ser el área en la que el productor está dispuesto a producir a un precio inferior al precio de mercado, ¿sí? O obtiene un precio por encima de su costo, una remuneración extraordinaria. Este triángulo, el área de este triángulo, es el excedente del productor. La medida del bienestar social es la suma de excedentes de productor y excedentes de consumidor. Un poco de formulación matemática. Si estamos en competencia perfecta, estamos diciendo que la cantidad de equilibrio es aquella que, el equilibrio de competencia perfecta, disculpen, está maximizando el excedente total. Es el máximo del bienestar. Veámoslo. Definimos el excedente del consumidor más el excedente del productor. Primer término de la suma, excedente del consumidor. Es la utilidad que obtiene por la cantidad Q, menos P por Q, lo que gasta. Más el excedente del productor, lo que obtiene, que es exactamente lo que gasta el consumidor, P por Q, menos el área de 0 hasta el Q que se produzca, de la función P integrada con respecto a Q. P de Q, la función P de Q, es la relación de oferta a largo plazo, ¿verdad? Vincula cada precio con cada cantidad ofrecida. Realizando la suma, se eliminan los PQ y nos queda el excedente total como la utilidad en Q menos la integral de 0 a Q por la función integrado por P de Q con respecto a Q. Maximizar con respecto a Q es hacer la derivada a igualarla a 0. Si hacemos la derivada, U' de Q, la derivada de la integral, me queda la función, igual a 0. ¿Qué obtenemos? La utilidad marginal igual al precio. Y el precio vinculado a costo marginal, ¿verdad? Como la firma maximizadora, el costo marginal es igual al precio, y como es de largo plazo, el precio es igual al costo medio. Por lo tanto, la utilidad marginal, y como condición de primer orden, para que estemos maximizando el excedente total, la utilidad marginal igual al costo marginal, resultado que no nos sorprende.
el excedente total se maximiza entonces en el Q tal que la utilidad marginal del consumidor es igual al precio de mercado, que está representado por la curva de oferta y de demanda. ¿De dónde sacamos la utilidad? De la curva de demanda. ¿De dónde sacamos el costo? De la curva de oferta. El equilibrio a largo plazo en competencia perfecta, aquella cantidad donde la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada, es la que va a maximizar el bienestar. Veamos cómo afectan medidas de política económica el bienestar en este mercado, un mercado mirado a la vez. Oye, tenemos oferta y demanda, y por alguna razón el gobierno impone una limitación a la cantidad que se puede producir en este mercado, una cuota, ¿sí? Si tenemos una función de demanda dado por 10 menos P, bien sencilla, hay una función de oferta P menos 2, el equilibrio de mercado en competencia perfecta sin que nada pase, igualamos cantidades demandadas a cantidades ofrecidas, y nos da que el precio es 6. Y para el precio 6, lo verificamos en cualquiera de las dos ecuaciones, de las curvas de oferta o de demanda, nos queda que la cantidad es 4. Por lo tanto, el óptimo a producir y consumir este mercado es 4, el precio que nos da ese equilibrio es 6, y en 4, 6, sabemos que se está maximizando el bienestar económico, ¿verdad? Hay una imposición del gobierno, no se va a poder producir más de 3. Por lo tanto, Q barra igual 3 es el nuevo equilibrio de mercado. ¿Va a ser eficiente o no va a ser eficiente? No puede ser eficiente, porque la eficiencia es la cantidad que maximiza el bienestar. Y eso es en 4, no cambió nada. Hay una exigencia del gobierno que no se produzca más que 3. Si se produce 3, ¿cuánto va a estar? ¿Cuál va a ser el precio del mercado? Y bueno, va a ser el precio que estén dispuestos a pagar los consumidores. El precio está en 7. ¿Sí? Si cantidad es 3, 10 menos 3 igual 7. Y fíjense que las cantidades 3, que me dan un precio del consumidor en 7, que va a ser el precio del mercado, en 3 la oferta, si Q es 3, el precio hubiera sido 5. Este punto de intersección es 5, ¿sí? Para 3, los consumidores, las firmas, hubieran estado dispuestos a producir 3 con un precio de 5. En este caso tienen un precio más alto, por lo tanto, al haber una limitación de la cantidad, va a haber efectos en el bienestar asociados a pérdida de excedente consumidor, excedente productor, lo cual no quiere decir que la firma no pueda tener, en este caso, un beneficio. Vamos a analizarlo. Es el mismo ejemplo. Acá ya tenemos el análisis de bienestar. Se limita la producción a Q3, como vimos. El consumidor paga 7, que va a ser el nuevo precio del mercado. 7. El nuevo P asterisco, prima, es lo que pagan los consumidores. Pagan 7 por 3 que se produzcan. El precio que es de equilibrio es 7. La pérdida de bienestar, ¿qué va a ser la pérdida de bienestar? Comparado, es estática comparativa, comparado con la situación anterior, cuando Q era 4 y no había ninguna medida distorsionante en el mercado. La pérdida de bienestar está vinculada a la caída en Q. Si no hay cambios en Q, no puede haber pérdida de bienestar, aunque hubiera alguna medida del gobierno. En este caso, la medida es exactamente afectar la cantidad. Por lo tanto, va a haber una pérdida de bienestar. Tenemos que medirla, cuantificarla. ¿Cuánto es la pérdida de bienestar? La valoración de todas las cantidades, estas cantidades, ¿qué pasa? Se pierde una cantidad en el mercado. Hay una cantidad que no se produce, pero esa cantidad, si miramos nosotros, lo que los consumidores la valoraban, ¿sí?, en la distancia entre la curva de demanda al eje de las X, era superior a el costo de producirla, que es la distancia entre la curva de oferta, que refleja los costos, al eje de las X. Excedía la valoración al costo. Es el área de este triángulo que está marcado aquí. Eso es pérdida irrecuperable, ¿verdad? Asociada a la caída en una unidad, resultado de la limitación en la cantidad producida. El área del triángulo nos da, en este caso, ¿verdad?, tiene 7 menos 5, un lado, la altura es 1, 2
por 1 dividido 2, porque es el área del triángulo, nos da una pérdida de 1, ¿sí? La cuantificación de la pérdida irrecuperable del bienestar. La pérdida del consumidor es el triangulito de arriba, ¿verdad? Porque antes pagaba P6 por estas unidades y tiene una valoración marginal positiva hasta Q4. Todo este área de este triángulo se pierde. Es excedente del consumidor que se pierde. Lo mismo para la parte de abajo del triángulo. Este triángulo, GHE, es el excedente del productor que se pierde. Obtenía un precio de 6 y estaba dispuesto a producirlo por un precio menor. O el costo involucrado de producir era en todos los casos menos que 6. Por lo tanto, esto era excedente del productor que en este caso se pierde. ¿Desaparece excedente consumidor? No, no desaparece. Tenemos, este triángulo continúa siendo excedente consumidor. Lo que se pierde es este triángulo. ¿Todavía hay excedente del productor? Por supuesto que hay excedente del productor. El excedente del productor sigue siendo lo que teníamos aquí, desaparece este triángulo y incluso aumenta el excedente del productor. Vamos a verlo. El excedente del consumidor pasa al productor, una parte, ¿sí? ¿Qué es esta? Este rectángulo que está acá, entre 7, 6, H y F, es antiguo excedente del consumidor que hoy pasa a excedente del productor, por las 3 unidades que se producen. Claro que sí. El precio era 6, ahora 7, de unidades todas ellas, cuyo costo está por debajo de lo que está obteniendo la firma al venderlo al precio de 7. ¿Cuánto se agrega entonces al excedente del productor? Este rectángulo que estamos señalando acá. Parte del excedente del consumidor pasa al productor. ¿Cuánto? 3. El área del rectángulo. El productor aumenta el excedente 3 y pierde 0,5. Gana este rectángulo y pierde este triángulo que está abajo. ¿Cómo le termina yendo en términos de excedente? Aumentó su excedente 2,5. Pero el consumidor pierde 3,5. ¿Están de acuerdo? Pierde 0,5 acá y este rectángulo de 3 que pasó a manos del productor. Hay una pérdida neta de bienestar, hay pérdida de bienestar, una medida de 1. Este triangulito mide 1 y no es el pasaje del bienestar que pierde, el excedente que pierde el consumidor y el productor, este no se recupera. Esto es resultado de que este mercado, que estaba en competencia perfecta y producía 4, ahora produce 3 resultados de una medida impuesta por el gobierno. Aunque al productor le termine yendo mejor que antes, hay pérdida de bienestar irrecuperable. Es más lo que se pierde que lo que se gana. Por eso le llamamos destrucción de valor o pérdida irrecuperable del bienestar. Otro ejemplo distinto al anterior, donde lo que hace el gobierno ahora es control de precios. Esto es típico, cuando hay preocupación sobre que algo subió excesivamente de precios o se quiere promover su consumo, muchas veces el reflejo, una medida bien intencionada, ¿sí? Con buena intención, podría ser no permitir que el precio esté por encima de cierto valor. Si el mercado estaba en competencia perfecta, esa buena intención de poner un precio máximo solo puede tener efectos negativos en términos de bienestar. ¿Sí? En términos de bienestar, de asignación eficiente de los recursos escasos. Capaz que a los consumidores les termina sirviendo y es más lo que ganan que lo que pierden, lo analizaremos. ¿Sí? Pero sabemos que si ese precio menor al del mercado y el mercado estaba en competencia perfecta, el efecto final es una reducción de la suma de los excedentes del consumidor y de la firma. Vamos a analizarlo. El precio de mercado era P asterisco, de equilibrio, en competencia perfecta, para la cantidad Q asterisco. Aquí se maximizaba el bienestar. El gobierno va a fijar un peso 1 menor que P asterisco, un peso 1 legal, y el P asterisco era el equilibrio del mercado en competencia perfecta. Por lo tanto, ¿cuáles son las condiciones que se van a producir? Las cantidades que se van a producir. Se va a producir esta cantidad
esta cantidad, déjenme repasarlo con ustedes, con un precio P/1 impuesto por ley, ¿cuánto están dispuestos las firmas a producir? Bueno, a este precio, leemos en la curva de oferta, se va a producir Q barra. Pero a este precio, ¿cuánto estaban los consumidores dispuestos a demandar? Y sí, claro, si el precio es más barato, están dispuestos a comprar más que antes. Pero ¿cuál va a ser el problema? ¿Qué piensan ustedes que va a ser el problema? Hay un precio por debajo del equilibrio del mercado, no se puede vender un precio más alto que este. Los consumidores quieren QD, pero los oferentes están solamente dispuestos a producir Q sub 0. Es lo que decimos acá, con P sub 1 se produce Q sub 0. Hay un desequilibrio. Las cantidades demandadas son mayores que las cantidades ofrecidas. ¿Qué esperaríamos que pasara en un mercado que funciona? Si la demanda excede la oferta, el precio sube, caerá la demanda y aumenta la oferta y se recompone el equilibrio. Pero ¿por qué no puede pasar este mecanismo de estabilización en el mercado, de ajuste automático en el mercado? Porque el precio es legal, no puede haber un precio más alto que uno. Por lo tanto, se genera una escasez en el mercado. Una escasez que no van a corregir la fuerza de mercado, porque este exceso de demanda está prohibido que se claree, porque está prohibido que se aumente el precio al equilibrio anterior, P asterisco. Bueno, si estábamos... Entonces, esto es el lado corto de la economía. ¿Cuánto se va a terminar produciendo y consumiendo en este mercado? Y Q sub 0. El precio es más bajo, como quería el gobierno. El gobierno fijó el precio, pero no puede fijar la cantidad. No puede obligar a un precio y una cantidad. O obliga una cantidad o obliga un precio. En este caso, topió el precio, que puede ser lo más común de ver. ¿Sí? Hoy habíamos visto una cuota que era el efecto contrario, era frenar el tamaño de cierto mercado. Acá, con la intención de evitar, por ejemplo, la especulación o que aumenten desmedidamente los precios y la gente queda por fuera de alcance de algún bien definido como esencial, se puede pensar en poner un tope al precio, P/1. Si ese tope está por debajo del precio de equilibrio, van a caer las cantidades. Van a caer las cantidades. Va a ser efectivo, va a lograrse un precio más bajo, pero van a caer las cantidades. Y va a haber un exceso, ¿sí? Va a haber filas, va a haber colas, ¿sí? Porque hay un exceso de demanda, hay escasez. ¿Se pierde bienestar? Claro que sí. ¿Cómo medimos el bienestar? Nuestros triangulitos, ¿verdad? Es el área marcada por este triángulo sombreado, que representa el bienestar, es el área que representaba el bienestar asociado a estas cantidades que se producían antes y ahora ya no se producen. Aparte se genera un mercado ilegal, ¿verdad? Seguramente, cuando tenemos escasez, un mercado negro, un mercado ilegal. Hay un incentivo a la demanda insatisfecha a ofrecer un precio mayor. Hay escasez, ¿qué hago yo? Ofrezco un precio mayor, pero está prohibido. Por lo tanto, eso es completamente ilegal. Va a haber un P/2 mayor al tope de precio. ¿Cómo se fija el precio en el mercado negro? Y bueno, tiene otras reglas que en el mercado legal, está por fuera del alcance de este curso, pero podemos imaginar que es más costoso, es una distorsión, porque los mercados ilegales tienen otros riesgos, tienen otros peligros, hay costo de transacción, hay ineficiencia en la asignación de recursos, hay problemas de información. Entonces, lo que estamos viendo en este ejemplo es que hay una pérdida de bienestar asociada a la caída de la cantidad, donde cae tanto el excedente del productor como excedente del consumidor, y hay una parte de excedente que antes era del productor, este rectángulo que está acá, que hoy va a ser una ganancia en el excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque unidades que antes ya compraba y pagaba un precio P asterisco, ahora está comprando, las va a poder comprar a un precio menor. Esto es parte del efecto buscado por el gobierno de poner un tope de precios, pero esta transferencia de excedente de productor a consumidor es a costa de una pérdida de eficiencia en el mercado medida por la pérdida irrecuperada del bienestar vinculado a la caída de las cantidades. Analicemos un tema bien importante. ¿Qué pasa cuando el gobierno impone un impuesto en un mercado que está en competencia perfecta? Bueno, ahora que va a haber un impuesto, va a haber una brecha, una diferencia entre el precio que pagan los consumidores y el precio que reciben los oferentes. ¿Están de acuerdo? Si el precio tiene el impuesto incluido, cuando el consumidor lo paga, se lo paga la firma no se queda con todo ese
precio que recibe, porque una parte es el impuesto y lo tiene que vertir a la DGI. Entonces acá lo que interesa es el fenómeno económico. No importa quién hace el trámite de ir a pagar el impuesto a la DGI. Lo que importa es quién sufre la carga del impuesto, quién lo carga económicamente. ¿Sí? Vamos a suponer que son precios con impuesto incluido, por lo tanto el precio de mercado que estamos analizando es el precio que pagó el consumidor, recibe el oferente, pero el oferente después no se lo queda todo, tiene que llevar una parte, no es todo para sí, ¿sí? Hay una brecha entre el precio que paga el demandante y el que recibe el oferente, porque es el impuesto, hay una brecha dada por el impuesto. Hay dos tipos de impuestos, ad valorem, que es un porcentaje, ¿sí?, del precio, y, por ejemplo el IVA, o de suma fija por unidad de bien. En estos ejemplos, en los ejercicios que estamos usando, vamos a usar los ad valorem, que es un porcentaje sobre el precio, pero el mismo razonamiento podría ser si fuera de suma fija por unidad de bien. Vamos a ver el análisis de la incidencia del impuesto al bienestar. Entonces, suponemos que, de ahora en más, que el impuesto está incluido en el nuevo precio. El precio que observemos de equilibrio luego de la introducción del impuesto, ese es el que paga el consumidor y que tiene el impuesto metido adentro. Es la firma que va a ir después a pagarlo a la DGI. ¿Tá? Entonces, el precio que paga el consumidor, PD, de demanda, es igual al precio que va a recibir para sí la firma, más el impuesto. Y acá estamos haciendo un impuesto por unidad, ¿sí? No ad valorem, un impuesto por... me repito por si dije mal, en estos ejemplos vamos a estar viendo que son impuestos por unidad, una cantidad fija por unidad vendida y no como porcentaje del precio, ¿sí? Bueno, si nosotros queremos que el equilibrio... vamos a imponer una condición, ¿verdad? Un pequeño cambio. Si, acá tenemos la definición. Si el precio que paga el consumidor es igual al precio oferente más el impuesto, el cambio total en el precio que paga el consumidor es igual al cambio en el precio que recibe el oferente más el cambio en el impuesto. Eso lo hacemos porque vamos a querer imponer el equilibrio y luego de impuestos. Con la introducción del impuesto, T, pueden cambiar las cantidades que se demandan y que se ofrecen. Va a haber un nuevo equilibrio. Para el que el mercado esté en equilibrio nuevamente, si en el inicio QD era igual a QO, equilibrio, con la introducción del impuesto, el cambio en QD tiene que ser igual al cambio en QO. ¿Sí? O en otra anotación, como escribimos el cambio total en la demanda, es igual a la derivada de la demanda con respecto al precio por el cambio en el precio, que tiene que ser igual a la derivada de la oferta con respecto al precio por el cambio en el precio. Precio que ahora en la demanda es distinto que el precio de la oferta. Esto simplemente notación es la derivada parcial. Entonces, usando la definición que teníamos, que el precio que paga el consumidor es igual al precio que va a recibir el oferente más un impuesto, despejamos para PO, para el precio que recibe el oferente, es lo que paga el demandante menos el impuesto. Operando simplemente en la diferenciación total de un lado y del otro, sustituyendo y operando, multiplicando y dividiendo por menos PQ para que aparezcan para que aparezca la definición de elasticidades, llegamos a que el cambio del precio que paga el consumidor con respecto al cambio del impuesto depende de las elasticidades. Y si lo vemos para la demanda, es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un cambio, un aumento de impuestos, un DT positivo, el precio que va a pagar el consumidor va a aumentar, va a ser positivo. ¿Sí? Se mueve en la misma dirección. Ante un aumento de impuestos, hay un aumento del precio que paga el consumidor. Y acá hay algo importante para diferenciarnos del pensamiento habitual, común, no económico. Bueno, si hay más impuestos, entonces las firmas los van a trasladar a los mercados, lo van a sufrir los consumidores. Aquella idea de que si hay más impuestos, lo sufren los consumidores. Tenemos que analizarlo. La incidencia o carga económica del impuesto dependerá de qué, como lo vemos acá, dependerá de las elasticidades relativas. ¿Cuánto sube el precio que paga el consumidor cuando aumenta el impuesto? Va a depender la elasticidad precio de la oferta y también la elasticidad precio de la demanda. Noten que ya estamos presentando la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto porque esta es siempre negativa. Entonces la carga económica del impuesto, que es nada más ni nada menos que cuánto termina subiendo el precio de mercado que paga el consumidor, depende de las elasticidades de precio relativas,
¿Por qué relativas? Porque es la de la oferta con respecto a la de la demanda, en este ratio que está acá. El agente relativamente más elástico carga con una porción menor del impuesto. Intuición, hay un impuesto, ¿quién termina pagando la mayor parte del impuesto, sufriendo económicamente la mayor parte del impuesto? Va a depender de las elasticidades relativas de oferta y demanda. Una elasticidad de la demanda más elástica que la de la oferta hace que los consumidores sufran, carguen una menor parte del impuesto comparado a lo que van a cargar las firmas. Eso tendría que ser intuitivo, ¿verdad? Si una elasticidad más alta quiere decir que ante una variación del precio, las cantidades varían mucho. Entonces, si el consumidor es muy elástico con respecto al precio, ¿qué quiere decir? Le sube el precio, va a consumir menos. Y si consume menos, va a terminar sufriendo una menor cantidad del impuesto que se termina pagando. ¿Sobre quién cae entonces el aumento del impuesto? ¿Sobre las firmas o sobre los consumidores? Va a depender. Si hay un mayor impuesto, las firmas no pueden trasladar todo el impuesto como quieran. Va a depender de su capacidad de trasladar el impuesto al consumidor. No traslada impuestos quien quiere, sino quien puede. Eso va a depender de cuán elásticos son los demandantes, cuán elástica es su demanda, comparada a la elasticidad de la propia oferta. Es un tema de elasticidades relativas. El más elástico siempre va a estar en mejores condiciones. En definitiva, hagamos todo el análisis para las expresiones halladas. Postulamos que el agente relativamente más elástico, ¿por qué relativo? Porque es en comparación con el otro, va a sufrir menos del impuesto. El impuesto se va a repartir, a no ser casos extremos, pero la peor parte se la queda aquel que sea relativamente menos elástico. El agente relativamente más elástico sufre menos el impuesto, dicho de otra manera. Y esta es la expresión que teníamos, es cuánto aumenta el precio que paga el consumidor cuando aumenta el impuesto. Por ejemplo, si la elasticidad de la oferta es infinita, entonces esta expresión es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el aumento del precio que paga el consumidor es exactamente igual al aumento del impuesto. ¿Qué quiere decir? Que toda la carga económica de ese impuesto está recayendo en el consumidor. Si la oferta es totalmente elástica, toda la carga del impuesto es del consumidor. Todo el impuesto va al precio que paga el consumidor. Si fuera al revés, y es la elasticidad precio de la demanda que es infinitamente elástica, eso implicaría que el incremento del precio del consumidor dividido el incremento del impuesto tiende a 0. ¿Qué quiere decir? Que no cambia, que no hay aumento de precio para el consumidor. Si hay un aumento de impuesto y el precio no cambia, es porque la demanda es totalmente elástica, el precio que paga el consumidor no cambia, no carga con nada el impuesto, lo carga en su totalidad el productor, ¿sí? Todo el impuesto cae sobre el productor. O equivalentemente, si el agente relativamente más inelástico sufre más el impuesto. Veníamos diciendo que el más elástico sufre menos, y acá decimos que el más inelástico sufre más. Bueno, veamos casos inelásticos extremos. Si la elasticidad precio de la oferta es rígida por completo, ¿sí? El precio de la oferta es completamente inelástica, en esta expresión, ¿cuánto aumenta el precio con respecto al aumento del impuesto? Es 0, quiere decir que el numerador es 0, no hay aumento de impuesto, ¿sí? Si la oferta es rígida, entonces el precio que paga el consumidor no cambia, no carga con nada el impuesto, lo carga en su totalidad el productor. Es un caso similar a cuando la elasticidad de la demanda es completamente elástica, ¿sí? Tenemos el mismo resultado que cuando la elasticidad de la oferta es completamente inelástica. El recíproco, ¿sí? Si la elasticidad de la demanda es la que es completamente inelástica, entonces esto es igual a 1. El aumento del precio cuando aumenta el impuesto, con respecto al aumento del impuesto, es igual a 1. ¿Dónde lo vemos esto? Si esto tiende a 0, esto que está acá, la elasticidad precio de la demanda, numerador y denominador nos quedan iguales, tiende a 1, quiere decir que el aumento del precio que paga el consumidor es igual al impuesto, ¿sí? Se hace cargo de la totalidad del impuesto. Si la demanda es completamente inelástica, rígida,
el impuesto recae totalmente sobre el consumidor. Estos 4 ejemplos están hechos para los casos extremos, ¿sí? Va a ser un tema, viéndolo en la expresión, de elasticidades relativas. Dada una elasticidad de oferta, ¿qué pasa cuando tengo una mayor elasticidad de la demanda? Y viceversa. Hagamos un caso. Si la elasticidad de la oferta es igual a la elasticidad de la demanda, si son iguales, el aumento del precio que paga el consumidor dividido el aumento del impuesto es la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Recae en partes iguales. Fíjense que si estos dos son iguales, si fueran 10 ambas, tengo 10 dividido 20, un medio. Si tienen iguales elasticidades en valor absoluto, se reparte en partes iguales. ¿Está bien? La firma no es dueña de poder trasladar el impuesto, traslada todo lo que puede, eso va a depender de su propia elasticidad y la elasticidad de la demanda. La introducción de un impuesto en un mercado que está en competencia perfecta va a generar una pérdida de eficiencia solo si termina modificando las cantidades de equilibrio de ese mercado. Si la introducción del impuesto, por alguna razón, no termina modificando las cantidades, no cambian las cantidades, aunque el gobierno esté recaudando con el impuesto, si no cambiaron las cantidades, no hay pérdida de eficiencia. Le puede estar yendo muy mal en términos de excedente al consumidor, o le puede estar yendo muy mal en términos de excedente a las firmas, a los oferentes, productores, pero no tengo problema de eficiencia. Los problemas de eficiencia van a estar asociados necesariamente al cambio en las cantidades. Vamos a analizarlo. Veamos cómo es nuestro herramental para analizar la introducción del impuesto. Acá estamos graficando qué pasa cuando se introduce un impuesto. Se genera ineficiencia solo si cambian las cantidades de equilibrio. Si no cambia la cantidad de equilibrio, no hay pérdida de eficiencia. ¿Cuándo puede pasar que no cambien las cantidades de equilibrio a pesar que hay un impuesto? Bueno, los casos extremos de elasticidades oferta totalmente rígida o demanda totalmente rígida, no cambia Q por definición, como lo vimos, o impuestos raros, que son per cápita, no afectan las decisiones en el margen sobre cantidades a producir o a comprar, sino que es un impuesto por participar en el mercado, por persona, por agente. Si sacamos estos casos, si es un impuesto, por ejemplo, de 2 pesos, T pesos por unidad vendida o comprada, el equilibrio inicial, si era de competencia perfecta, entonces ahora se va a modificar, la introducción del impuesto va a generar una pérdida de eficiencia, porque va a cambiar la cantidad de equilibrio. Los gobiernos buscan recaudar, pero si les preocupa también la eficiencia de los mercados, van a tratar de recaudar distorsionando lo menos posible el mercado, con la menor pérdida de eficiencia para aprovechamiento de los recursos. Entonces, va a ser habitual que se busque recaudar en aquellos mercados donde la introducción de impuestos distorsiona los incentivos lo menos posible, distorsiona las cantidades lo menos posible, para minimizar así, dada la recaudación, la pérdida de bienestar, minimizar la pérdida de bienestar. Va a buscar mercados donde la oferta o la demanda sean lo más inelásticas posibles. Acá tenemos el ejemplo de un mercado en el cual se introduce un impuesto T. T son T pesos por unidad vendida. Un impuesto T por unidad vendida, hacemos el caso más simple, más realista, de que el precio tiene incluidos los impuestos, ¿sí? Entonces el precio lo paga el consumidor, luego la firma, el vendedor, hace el trámite y lo paga en DGI, pero acá lo que interesa es el fenómeno económico. Los precios de lo que pagamos tienen IVA incluido, el IVA después lo liquida la firma y lo paga en DGI, porque es más fácil lidiar con miles de firmas que con millones de consumidores. ¿Correcto? Entonces tenemos una situación inicial, Q asterisco, P asterisco, con el equilibrio E, se introduce un impuesto que hace que la curva de oferta se desplace hacia arriba en forma vertical una distancia T. ¿Por qué? Porque bueno, si antes pedía por esta cantidad, pedía P0, ahora por esta cantidad va a querer seguir recibiendo, PO, perdón, el precio del oferente, va a seguir recibiéndolo más T. ¿Por qué? Porque es el T que tiene que vertir en la DGI. Para estar en las mismas condiciones, me paga lo mismo más el impuesto. Por lo tanto, para que la curva de oferta, que es la curva que estoy señalando, se desplace
de forma que refleje la introducción de un impuesto de tamaño T, se traslada a una distancia vertical T. ¿Eso quiere decir que el precio suba T? P asterisco suba T, no, como estamos viendo, el precio final que termina rigiendo en este mercado, el de equilibrio, es el precio que paga el consumidor, PD, que es menos de T, porque T es toda esta distancia. ¿Y por qué fue el incremento menor? Y bueno, porque la curva de oferta se corrió sobre una curva de demanda que tiene cierta elasticidad. El oferente no va a poder estar trasladando exactamente todo el impuesto al precio de mercado, porque los demandantes, por suerte para ellos, tienen una demanda relativamente elástica. La suba del precio va a ser entonces menor que T. Va a subir, pero menor que T. Hay una brecha entre el precio que paga el consumidor y el que recibe para sí, el precio relevante económicamente que recibe para sí la firma. ¿Cuál es el nuevo equilibrio? Bueno, la curva de oferta se traslada, T, tiene intersección en E1, corresponde PD con Q barra, ¿sí? Q barra. ¿Cuáles son las cantidades entonces que en este mercado con impuestos se van a producir y vender? Q barra. Hay una caída de la producción, un tamaño más chico en el Q de equilibrio, hay pérdida de bienestar. La pérdida irrecuperable de bienestar lo pierden firmas y consumidores, es dos triángulos que están acá, es la valoración que hacían los consumidores por encima del costo de producirlo, de todas estas unidades que ahora se dejan de producir. Es un mercado más chico después de los impuestos. Esta es pérdida irrecuperable. Se reparte parte entre consumidores y parte entre las firmas. El gobierno va a recaudar T por cada unidad hasta Q barra que se produzca, por lo tanto, esta es la recaudación del gobierno, este rectángulo, y esta pérdida, que antes era excedente de consumidor, excedente demandante, de la firma, no la recauda el gobierno, se pierde, es pérdida de bienestar. Fíjense que esta parte que está acá también era excedente de la firma, como esta era excedente del consumidor, los pierden, ya no es más excedente consumidor, este rectángulo que está acá, ni este rectángulo es excedente de la firma, sino que es recaudación del impuesto, se lo queda el gobierno, para algo puso el impuesto. Pero esta pérdida del consumidor, de excedente del consumidor, y esta pérdida de excedente de la firma, no la recauda el impuesto. Es pérdida irrecuperable de bienestar, lo pierden firmas y consumidores, pero no lo recauda el gobierno. Veamos un caso extremo en el cual la introducción de un impuesto en un mercado de competencia perfecta no va a afectar el bienestar, no va a causar ineficiencia. ¿Cómo sería ese caso entonces? Bueno, puede ser un caso, por ejemplo, donde tenemos una demanda completamente inelástica. Acá vemos una demanda completamente vertical. Es lo mismo que hoy. Se introduce un impuesto de T pesos por unidad, la oferta se traslada a O' en una distancia vertical de T pesos, y lo que sucede ahora es que el nuevo precio de equilibrio, que antes era P asterisco, que era el mismo que recibía el oferente y que pagaba el demandante, ahora el precio de mercado del que va a pagar el demandante es P barra, que significa un aumento exactamente de T. ¿Qué quiere decir esto? La demanda completamente rígida dejó sin posibilidades a los consumidores de hacer otra cosa, de reducir la cantidad que fueran a consumir, y por lo tanto cargan con todo el impuesto. El precio sube exactamente en la magnitud del impuesto. Es todo pérdida lo que recauda el impuesto, que es Q barra, que es igual Q asterisco, por T, que es este rectángulo que está acá, es todo excedente que antes era del consumidor. El productor, fíjense, sigue obteniendo el mismo precio que tenía antes, porque cobra PD, le resta T y llega al mismo precio que tenía antes. Toda la carga del impuesto es para el consumidor. El precio sube exactamente por el importe del impuesto. ¿Sí? Es un caso extremo, teórico, de oferta completamente rígida. Fíjense que acá el excedente del consumidor es infinito, ¿verdad? Porque está dispuesto a pagar cualquier precio. Nos sirve para imaginarnos el caso de demandas bastante inelásticas. La introducción de un impuesto va a traer caídas relativamente más chicas en las cantidades y por lo tanto
la recaudación del impuesto va a causar menor pérdida de eficiencia. Un ejemplo, entonces, numérico, muy similar al que podemos encontrar en la revisión. Nos dan una demanda, nos dan una oferta, el equilibrio de mercado ya lo hacemos, es cantidades 4 para precio 6, y un impuesto de 2 por unidad. Ya sabemos que hay una brecha entonces entre el precio que paga el demandante, el consumidor, perdón, y que recibe la firma. ¿Por qué? Porque el consumidor paga T, que no se lo queda la firma. El precio que paga el consumidor, por lo tanto, es el precio que va a recibir el oferente más 2. El nuevo equilibrio, ¿sí? Tenemos que reflejar que hay un impuesto. Por lo tanto, la función de demanda, que era 10 menos P, esto es PD, porque es el precio relevante para el consumidor, que es el que paga, el que tiene el impuesto incluido. Y el precio relevante de la curva de oferta ahora es PO, porque el precio relevante para el oferente, para la firma, es el precio que le queda a él luego del impuesto. Entonces, de la igualdad entre oferta y demanda para el equilibrio de mercado post-impuestos, hacemos como antes, solo que PD lo sustituimos por PO más 2. ¿Sí? Sustituimos, operamos y nos queda que la cantidad de equilibrio, las cantidades tienen que ser iguales para oferta y demanda, por eso son de equilibrio, es 3. Y PO es 5 y PD es 7. ¿Sí? Lo podemos verificar, ¿sí? Cuando es 3 la cantidad, 3 la cantidad, acá nos queda, por lo tanto, PD igual 7. Lo mismo podemos hacer para la oferta y darnos cuenta que da 5. Esto, si fuéramos a graficar si fuéramos a la gráfica, disculpen, ¿sí? Lo que tendríamos es el análisis de los triángulos. ¿Cae la cantidad? Sí, claro que cae la cantidad. Antes era 4 y ahora 3. Entonces, el área del triángulo tiene un lado de 1 y una altura de la diferencia entre los precios, que es 7 menos 5, que es igual a 2, dividido 2, da 1. La pérdida de bienestar es 1. ¿Cómo se va a repartir ese 1? Fíjense que el precio que pagaba antes el consumidor era 6, ahora paga 7. El que recibía el oferente antes también era 6, porque estaba en el mercado de equilibrio de competencia perfecta sin impuesto, y ahora es 5. La distancia entre los dos precios tiene que ser siempre el impuesto, por definición. Por definición. ¿Cómo se reparte esto? Se reparte mitad y mitad, como lo estamos viendo. Se reparte 0,5 de este 1, lo paga el consumidor, y 0,5 el productor o la firma, porque tienen igual elasticidad. ¿Cómo me doy cuenta que tienen igual elasticidad? Y fíjense, la derivada con respecto al precio en ambos casos es 1. 1 valor absoluto y 1. Esta pérdida de bienestar, que es 1, se reparte en partes iguales entre firma y consumidor. Veamos otro ejemplo que les adelanté al principio, que podría ser una aplicación del análisis de bienestar. Apertura del comercio exterior. Supongamos que en el mercado no se podía importar. Era todo industria nacional y el precio de equilibrio de esta economía cerrada, así se llama, cuando no hay comercio exterior, era P asterisco. Ahora se puede importar al precio P mundial, de economía abierta. Si ese precio de importación es menor que el precio de economía cerrada, el que regía hasta ahora en competencia perfecta, entonces los consumidores van a poder comprar también el bien importado. Y recordar que estamos trabajando en el supuesto de bienes homogéneos. Da lo mismo que sea nacional importado del punto de vista del consumidor. Van a salir lo mismo, tienen la misma calidad y demás. ¿Sí? Son idénticos productos. ¿Quiénes van a ganar con el comercio exterior? ¿Quiénes pierden? ¿Cambian las cantidades producidas y consumidas? ¿Qué pasa con el bienestar? Todas preguntas que nos hacemos cuando los países están pensando en abrir sus mercados, por ejemplo. Los consumidores ganan, ¿verdad? Porque van a incrementar su excedente. Si el precio de importación, a pura intuición, si el precio de importación es más barato que el precio que regía con economía cerrada, van a comprar más barato y seguramente consuman más, van a aumentar su excedente. Y los productores pierden, porque tienen más competencia, van a reducir su excedente. Ahora, con consumidores que ganan con la libre importación y productores que pierden, porque pierde la industria nacional, aún así, en este análisis de laboratorio, hay ganancia de bienestar, porque lo que van a ganar los consumidores es más de lo que pierden los productores, en este
modelo de equilibrio parcial. ¿Qué estamos diciendo? Que la apertura del comercio internacional ¿no le importa a la industria nacional? Sí, sí, le va a importar. Si la competencia es más barata, va a reducir el excedente en beneficio del consumidor. Lo que decimos que lo que gana el consumidor en términos de excedente consumidor es más de lo que pierden los productores nacionales, la industria nacional. Le daría hasta para compensarlos. Este es un modelo de equilibrio parcial, porque usted diría, bueno, estas firmas, ¿qué va a pasar con el desempleo? ¿Qué va a pasar con la gente que trabajaba en estas firmas? Que ahora van a producir menos. Dos notas. La primera, hay menos producción nacional, pero si suponemos que no hay desempleo de factores, entonces los recursos que se dejan de usar en este mercado se emplean en su mejor uso alternativo en otro mercado. Esto es como de equilibrio general. Si ahora estoy mirando solo lo que pasa acá. Si acá vamos a ver que cae la industria nacional, quiere decir que se emplean menos trabajadores y capital en la producción de este bien, que se va a sustituir por importaciones. ¿Qué pasa con esos trabajadores o con esas horas trabajadas y ese capital? ¿Va a quedar ocioso, va a quedar desempleado? Si fuera así, no nos cierra que hay ganancia de bienestar. Lo que estamos suponiendo acá es que esos se emplean en otros mercados a su costo de oportunidad. Por lo tanto, no nos pega como pérdida de bienestar, hay ganancia de bienestar. La nota 2 es que apliquemos lo que decíamos ¿se acuerdan de los costos de la industria? Crecientes, decrecientes, no de la firma, de la industria, crecientes, decrecientes y constantes. Bueno, si esa producción nacional disminuye con la apertura comercial, como vimos, porque se importa, porque es más barato lo importado, y aún con el supuesto de pleno empleo, si la industria tiene costos crecientes, de factores crecientes, al tener una industria más chica, va a haber menos gente empleada en esta industria, lo cual va a implicar salarios más bajos. Recuerdan que los salarios eran crecientes con el nivel de producción. Si la producción nacional es más chica, los salarios son más bajos. Por lo tanto, tendría efectos sobre el excedente de los trabajadores, que queda fuera del análisis de equilibrio parcial que estamos haciendo acá. Vamos a ver el caso de comercio exterior, casi terminando. La apertura del comercio internacional permite importar un precio mundial, PM, que es menor que el P asterisco de economía cerrada, para que sea relevante, ¿no? Entonces, estamos en un nivel E0, de equilibrio E0, cantidad Q asterisco, estoy marcando con el mouse, y un precio de equilibrio P asterisco. Ahora se permite importar a un precio mundial más bajo, ¿sí? Más bajo que el P asterisco. Supongamos que es este precio que está acá. ¿Qué va a pasar? Habíamos postulado que tenía que ser bueno para el consumidor. Bueno, veamos qué pasa en el mercado. A este precio más bajo, los productores van a ofrecer Q2. Precio, curva de oferta, Q2. Q2 es la industria nacional, que antes era Q asterisco. ¿Cuánto van a consumir y demandar los consumidores? Vamos a E1 y vemos que Q1. Q1 es mayor de lo que están dispuestos a producir a este precio de importación los productores nacionales. ¿Eso es un problema? No. ¿Por qué no es un problema? A ver, ¿por qué no es un problema? Porque van a consumir importado. La diferencia entre Q1 y Q2 es el tamaño de las importaciones. Veamos qué pasa en términos de bienestar. Hay una ganancia de bienestar. Primero que nada, ¿afecta al bienestar sí o no? Sí. Antes teníamos Q asterisco y ahora tenemos Q1. Cambiaron las cantidades. Y fíjense, estos dos triángulos que están acá es ganancia, ¿sí?, de bienestar. Es un aumento de bienestar. Un aumento de bienestar. ¿Por qué? Porque tenemos todas unidades que los demandantes valoran más, todas ellas, valoran más que su costo. Corresponde todo al consumidor. Corresponde todo al consumidor. Este triángulo, más claro, ¿sí?, aumento de consumo, consume más que antes, paga PM y lo valora por encima de PM. ¿Y estas unidades acá son aumento de excedente del consumidor? Sí, claro que sí, porque antes pagaba P asterisco y por todas estas unidades Q asterisco Q2 paga PM, paga un precio más bajo, aumento del excedente. Y no se utilizan más recursos de esta economía. Se valora por encima de los recursos involucrados. Es una ganancia de bienestar.
es una ganancia, la economía libera recursos. Ambos triángulos son ganancia del bienestar, esto porque lo termina comprando a precios más bajos, y esto porque lo consume importado, unidades que antes no consumía. ¿Qué pasa con esta área acá? Esta es pérdida del excedente del productor que se transfiere a consumidores. Hay una pérdida de excedente del productor que se transfiere a consumidores. ¿Por qué? Porque antes, por todas estas unidades, ¿sí?, hasta Q asterisco, obtenía un precio P asterisco por encima de los costos, la oferta de largo plazo. Esto pasó a ser ahora, ¿de quién? ¿Excedente de quién? Del consumidor. Fíjense, por todas estas unidades acá, está valorándolo más que el precio que paga. Entonces, como vimos, hay una ganancia de bienestar, que es estos dos triángulos, y una transferencia de excedente del productor a excedente del consumidor. Cae la producción nacional, que más que se compensa con importaciones. Aumenta el consumo en total, el bienestar está asociado a el aumento de esas cantidades y la liberación de recursos al consumirse bienes importados cuyo costo es menor que el costo involucrado en la producción. Fíjense que para los consumidores estas unidades entre Q2 y Q asterisco valen la distancia de curva de demanda hasta abajo, hasta el eje, ¿sí? Sin embargo, lo que le sale a la economía es PM, mientras que antes involucraban costos superiores que hoy se liberan. Por último, la introducción de un arancel. Un arancel de T. ¿Qué es un arancel? Es un impuesto al importado. El precio con arancel es el precio mundial más T. Nos vamos a la situación anterior. Compárenlo ustedes. Estaba en un precio mundial y ahora sube el precio porque hay un impuesto al importado. Acá, ¿esto va a beneficiar a quién? Y bueno, beneficia al productor, recupera parte del excedente del consumidor, ¿sí?, que está asociado al aumento de la producción nacional. Fíjense que con el arancel es como subir el precio, pasamos de un equilibrio sin arancel de Q1, que tenía importados, y producción nacional Q2, ahora con el precio con arancel, que es una subida del precio en definitiva, se va a producir Q4 de industria nacional, se va a demandar el equilibrio en 2 Q3, ¿sí?, la cantidad que se va a demandar en el mercado es Q3, la cantidad entre Q1 y Q3 es lo que se reduce el mercado por encarecer las importaciones con este impuesto llamado arancel, y acá tenemos una pérdida de bienestar, que es por caída del consumo. Antes era excedente del consumidor, que ahora se pierde, no lo gana ni el productor, ni lo recauda el arancel. El arancel, ¿cuánto recauda? Es PA, ¿sí?, la diferencia entre T, ¿verdad? Este distanciamiento es T, la diferencia entre PM y PA, por las cantidades importadas. Las importaciones son Q3 menos Q4, que es el consumo total menos las unidades de industria nacional. Estas son las importaciones. Este es la recaudación del arancel, que es exclusivamente caída de excedente del consumidor, y tenemos también caída de excedente del consumidor por lo que se transfiere al productor. Entonces, gana el productor, recauda aranceles el gobierno, y hay una pérdida de bienestar vinculado a estos dos triángulos, que es el recíproco del caso que vimos antes. Con esto entonces estamos terminando en nuestra clase el análisis del bienestar asociado a las economías en competencia perfecta.